Saludos familia, bienvenido a otro capítulo del Corre y Corre. Recuerda que tienes que buscarnos en YouTube como Puerto Rico Sport Nation. Dale a la campanita, suscríbete, búscanos en las redes sociales. Estamos en Facebook como Puerto Rico Sport Nation. Igualmente en Instagram como PRCN, el Corre y Corre, Alfa Sport Puerto Rico Inter, en Alfa Sport, regularmente en Facebook. Y ustedes saben, hablando del deporte rey, el atletismo, guste a quien no le guste, se encuentra conmigo Germán Roena y recibimos con mucho orgullo y con mucho entusiasmo a un atleta que le ha dado la vuelta al mundo, representando con orgullo el nombre de Puerto Rico en su pecho. Y recibimos a Lisbeth Félix en este estudio con nosotros. Gracias por estar este ratito, cansada, agotada, aparte de tus entrenamientos, y agradecemos el tiempo que estás aquí con nosotros. ¿Cómo te sientes esta mañana de hoy? Agradecida, Jesús, ¿verdad?, por la invitación. Pues me siento súper bien. Regresé de mi gira de Europa y esta semana he tenido, como me fui sin mi entrenador, he tenido contacto con él y hemos tenido como buenas sensaciones, buscando dónde están los defectos, ¿verdad?, para mejorar, y los hemos encontrado, los hemos trabajado. Así que vamos a ver cuando vayamos a competir nuevamente si seguimos mejorando. Gira Europa de carácter internacional, 658. Tuviste una de las experiencias, creo que fuiste la primera en este tipo de experiencia. Mejor que tú nadie nos puede decir qué se siente. La vibra de que cuando tú llegas ahí, ¿verdad?, un evento internacional con las mejores del mundo, tú debatiéndote tú a tú con ella, demostrándole que una boricua sacando pecho también. Hablemos acerca de cómo se sincroniza, ¿verdad?, y logran hacer todo este tipo de ajustes, pues, para decir presente en este magno evento. Pues esa competencia no estaba presentada, ¿verdad?, en todas las competencias que mi esposo tenía, ¿verdad?, contempladas para mí, porque él está siendo mi manejador en este momento. Pero sí habíamos solicitado la participación anteriormente. Ya justamente cuando estaba compitiendo en Polonia, le llega un mensaje como que declinaron varias atletas y que si todavía seguíamos interesados. Pues hicimos los ajustes, ¿verdad?, de cuestión de viaje y todo eso para poder participar. Estábamos entre sí o no. Mi entrenador rápido dijo que sí, ¿verdad?, porque es una categoría B. Él dice que en ese tipo de pistas, ¿verdad?, que es en tabla y uno se siente como un poquito más alto porque estás por encima, claro, ¿verdad?, de lo que es la carretera, pues viene bien, ¿verdad?, para las marcas. Y entonces decidimos que sí, hicimos los ajustes, ¿verdad?, en cuestión del viaje. Y pues resultó ser la mejor competencia que tuve en Europa. La experiencia de estar allí con las mejores es brutal, de verdad. Es simplemente fenomenal, ¿verdad? Y que tú estés representándonos no solamente a nosotros, sino también a ti, a tu familia, que es el motor de tu vida, que constantemente has trabajado arduo y por muchos años, ¿verdad?, constante en este deporte tan sacrificado del atletismo. Ahí ve, llega ese momento de salto. ¿Tú entendías que era el 658 en ese momento? ¿Ibas sobre una marca superior? ¿O cómo era tu movimiento? Porque sabemos que todavía hay unas cosas que hay que engranar, ¿verdad? Entre otras cosas, sí. ¿Cómo te sentías? Este año yo estoy entrenando para el heptalo y también, ¿verdad?, especializándome un poquito más en el largo. Cuando uno hace unos cambios, ¿verdad?, no desde el primer año uno tiene buenos resultados. Así que desde el año pasado, pues, he tenido, ¿verdad?, esa disyuntiva de seguir mejorando cositas para entonces poderme especializar en lo que es el evento del salto largo. Y la sensación que tuve, primero que todo, cansancio, porque tenía que viajar... a las 12 de la noche llegaba, 2 horas y media, pero nada, siempre positiva, ¿verdad? Yo llegué a las 9 de la noche a Budapest, tuve 2 horas y media en un carro para llegar como casi a la 1 de la mañana, para entonces al otro día a las 6 de la tarde poder competir, ¿verdad? Que fue trabajoso. Pero, pues... dormí, ¿verdad?, en el vuelo, en el carro, siempre bien positiva, ¿verdad? Ya estoy aquí, ya tengo que darlo todo. Y creo que el estilo de competencia, que teníamos que escoger la música, que teníamos que cada vez que saltara te iban a poner ese tipo de música, el apoyo que te dan, ¿verdad?, los organizadores de la competencia. Y yo decía, si Puerto Rico está aquí por primera vez, pues yo tengo que dar un espectáculo. Yo casi nunca pido aplausos ni nada de esas cosas, pero yo decía, yo tengo que dar un espectáculo porque si yo soy la primera, pues para que las que vengan detrás también digan, oye, las de Puerto Rico, ¿verdad?, compiten bien. Y ese siempre ha sido, ¿verdad?, el propósito. Y me sentía súper bien. En el primer salto abrir con 6:49 fue como que, wow. So, yo dije, tengo que seguir empujando un poco más.
Y cuando uno abre bien, ya los otros saltos vienen bien. Y, ¿verdad? De cada competencia uno siempre se lleva, ¿verdad? Algo, independientemente, ¿verdad? Que competencia sea. De esta gira, ¿cuál es el mayor aprendizaje que te llevas tanto dentro como fuera de la fosa, de la carrilera? Sí, cuando uno se va del país y cuando se va solo, ¿verdad? Uno siempre se lleva trabajar constantemente con la mente, ¿verdad? Ese estado mental, porque ya lo de entrenamiento, pues ya eso está hecho. Que prácticamente es trabajar tú sola en el cuarto todo el tiempo con la mente, qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, tengo que hacerlo bien, ¿verdad? Porque si se me están dando las ayudas es porque lo tengo que hacer bien. Así que son experiencias que me llevo, amistades nuevas, tener buena relación con los organizadores de esas competencias, porque como bien te dije, pues al nosotros tener que tener tantos puntos para nosotros competir, pues una de las principales razones también por las cuales buscamos competencias es para, ¿verdad?, dar una buena representación y que las personas que vienen detrás de uno, los juveniles que vienen subiendo, cuando digan, no, mira, sí, invítala porque ellos compiten bien, son bien responsables, están enfocados en lo que tienen que estar enfocados y son experiencias bien bonitas. Hablar otros idiomas y conocer otras culturas. Y hablando de, ¿verdad? De amistades, para mí fue algo bien bonito porque, ¿verdad? Yo te sigo en las redes y siempre estoy pendiente. Como que, ¿cómo se siente, ¿verdad? Reencontrarse con tantas caras conocidas. Te vi, ¿verdad? Que fuiste a comer con Alondra Negrón, y, ¿verdad? Distintas personas. Como que, ¿qué se sintió eso? Sí, al yo irme sola, yo traté de que el campamento de entrenamiento de 5 días, pues lo tuviera con personas conocidas. Yo rápido le escribí a Alondra como que, mira, quiero entrenar allá, ¿qué tengo que hacer? Y entonces Alondra, pues más o menos me explicó. De casualidad también Luis López, ¿verdad? Con Gladimar, con Yavi y con Paola iban. Y yo dije, pues perfecto, porque no me encanta estar sola, ¿verdad? Porque como te digo, se maneja mucho lo que es el estado mental, pero reencontrarme con ellas fue como darnos apoyo mutuamente. A veces Alondra lleva mucho tiempo sola, pues también sentir ese apoyo de compañeras del equipo. Nos íbamos a desayunar todos los días, almorzábamos juntas, cenábamos juntas y entrenábamos juntas, nos dábamos apoyo, nos gritábamos, nos grabábamos, ¿verdad? Que es bien bonito. Aumentas 11 puntos en el escalafón de ranking de la World Athletics. Actualmente están marchando 46 de 36. Nos vamos metiendo poco a poco en la pelea. Entendemos, ¿verdad?, que sí puedes darlo. Y te auguramos mucho éxito. Sabemos que lo puedes hacer. Es una chica bien fajona desde que te conocemos de muchos años. Y entonces la gente dirá, pues bueno, las complejidades de las múltiples disciplinas. ¿Cómo entonces que nace el amor de Alice B, ¿verdad? Por esta disciplina? Sabemos que desde tu base en lo que fue Coupe Track se han trabajado diferentes cosas. Quiero que el público conozca entonces desde dónde comenzó la raíz de Alice B Feliat, posicionándola hasta ser una atleta histórica para nuestro país, tanto en centroamericano, panamericano y a nivel olímpico. Vamos a hablar de Coupe Track. ¿Cómo es que tú llegas al atletismo? ¿Hacías otra disciplina previamente? ¿Otro deporte? Bueno, yo siempre estaba corriendo, ¿verdad? En todas las carreras de la escuela, la diócesis, las carreras del pavo, y siempre, ¿verdad? Fui buena. Y mi papá quería ponerme en un club, ¿verdad?, de atletismo, ya que mi hermano también era deportista, estaba en pelota, en voleibol. Y pues intentamos primero estar en los clubes de Caguas. Okay. Pero por alguna razón, ¿verdad? No pude entrar al club de Caguas porque eran unos tiempos específicos, y cuando fuimos donde Edengo, y yo vivo en Caguas pero casi Cupey, pues Edengo dijo, claro que sí. Y pues ahí comencé, y de verdad que fue una bendición estar en ese club, porque Edengo inculca, ¿verdad?, todos los eventos, y quién diría que varios años después yo me iba a especializar en eso. Así que a mí me gustaban todos los eventos. Yo hacía también marcha en Coupe Track, hacía turbo jazz, bala, vallas, alto, pero casi siempre lo que hacía era fondo y salto alto. Okay. La mayoría de las veces ahí en Coupe Track. A través de los años, ¿ha cambiado
el enfoque, no enfoque, sino el gusto de algún evento en específico de tantos que has realizado? Ejemplo, en una etapa más juvenil me gustaba más este evento y al crecer, ¿verdad? Ponerme en una etapa más adulta y de carácter mundialista, ¿cambió el evento? ¿Siempre ese evento predilecto en ti ha predominado hasta el sol de hoy? ¿Cuál es ese evento? Bueno, anteriormente a mí me encantaba mucho el salto alto, todavía me encanta, ¿verdad? Por algunas condiciones y razones que no tengo matre, donde entrenarlo, ¿verdad? Donde entreno. Ahora mismo, pues, no he tenido las mejores marcas, pero por eso no deja de ser uno de mis eventos favoritos, ¿verdad? Yo tengo el récord nacional de salto altura. Y en cualquier momento yo entiendo que lo podemos volver a repetir, simplemente necesito la implementación para entrenarlo. Pero sí ha nacido el amor por el salto largo. Yo comencé el salto largo más en la LAI. Y al tener un entrenador especializado, ¿verdad?, en lo que son los saltos, pues he mejorado mucho en ese evento y pues sí ha nacido esa pasión sobre el salto largo. ¿Verdad? Hablando, ¿verdad? Que me mencionara a tu entrenador que es especialista en salto. ¿Verdad? Nosotros siempre te vemos en competencia, ustedes parecen, ¿verdad?, una familia, ustedes siempre están juntos, siempre se apoyan. ¿Cuál es la importancia, ¿verdad?, para ti, tu entrenador Dwani y, ¿verdad?, tu integrante, ¿verdad?, las otras compañeras de Norian y, ¿verdad?, estas juveniles? O sea, ¿cuál es tu importancia y, ¿verdad?, y cómo se siente, ¿verdad?, tú ser este rol para ellas, ¿verdad?, tan como que ese modelo a seguir? Sí, se siente una responsabilidad bien grande. Anteriormente estaba Katherine Ibargüen, ¿verdad?, que es campeona olímpica y mundial, y ella era como la líder, la que todos queríamos ser como ella. Al ella retirarse y quedarme yo, era como, ok, ahora yo soy como esa figura de que las juveniles quieren seguir, y es una responsabilidad bien grande. Uno trata de hablarles, de aconsejarlas, de que se enamoren del deporte, porque cuando yo tenía esa edad, yo lloraba si no entrenaba, ¿sabes? Yo amo entrenar, yo amo estar ahí porque no me gusta, no es que no me guste perder, pero no me gusta estar por debajo de mis mejores marcas, ¿verdad? Siempre me gusta estar cerca o superarme en las mejores marcas que he tenido. Y es una responsabilidad, pero es bien bonito, nunca te aburres, porque ya están en la etapa, ¿verdad?, de la pavera, vienen con TikTok, y siempre me están instruyendo de canciones nuevas, y uno pues trata de seguirle el juego y de apoyarlas, aconsejarlas, así que es una responsabilidad. Quiero tocar, tenemos múltiples centroamericanos en tus costillas. La diferencia para que el público entienda de la madurez y responsabilidad que asumes desde tus primeros centroamericanos hasta que recientemente acaba de pasar. ¿Cómo ha madurado a nivel centroamericano a Lisbeth Félix? Wow, es una madurez increíble. La realidad, para mí, el centroamericano, le tengo como un amor especial a esa competencia, porque es una competencia del Caribe, ¿verdad? Una competencia nuestra. Así como los campeonatos europeos, los asiáticos, pues yo siento que el centroamericano es eso, como que nos medimos con personas que vemos constantemente, porque son los países que siempre estamos visitando. Y yo desde el 2010, ¿verdad?, que fue mi primera vez en salto alto. Luego de eso, paso a lo que es Veracruz, México, que fue toda una sorpresa, ¿verdad?, para mí, tener esa medalla. Y cuando uno ve esa responsabilidad que tiene con el país, con el Comité Olímpico, que están invirtiendo en uno, pues uno cada vez coge las cosas un poco más en serio y tu mentalidad cambia positivamente y con una responsabilidad grandísima, porque ahora yo vengo de coger 2 medallas y yo digo, y ahora para el año que viene, ¿qué voy a hacer? Exacto. Así que ya esa motivación existe por ese tipo de crecimiento profesional en cuestión del atletismo. ¿Verdad? Precisamente ahora que tú dices, ¿verdad?, que uno, ¿verdad?, que tú siempre estás aspirando a lo que viene próximo. ¿Qué podemos ver, ¿verdad?, próximamente en Lisbeth Félix? Bueno, yo voy actualmente, ¿verdad?, a un futuro cercano. Quisiera clasificar al Mundial. Yo no voy al Mundial desde el 2017. Sé que estoy un poco en desventaja porque yo desde la pandemia, cuando ocurrió la pandemia, pues comencé a trabajar. Ya yo había terminado mi maestría y yo decía, si no hay competencias, pues debo, ¿verdad?, trabajar. Y yo comencé a trabajar y pues actualmente pues trabajo, pues no puedo dejarlo, ¿verdad? No puedo decir ya no voy a trabajar.
porque ya tengo otras responsabilidades como adulto. Pero quisiera clasificar a un mundial. En mi equipo de trabajo, principalmente mi entrenador Duani dice que sí soy capaz de hacerlo, y yo creo que él siempre tiene la última palabra, ¿verdad? Cuando él dice que voy a hacer una marca, siempre termino haciéndola. Y entiendo que si con estas últimas competencias que tenemos bastantes puntos, acabo de ser confirmada en otra competencia categoría B, ¿verdad? Que pudiera sumar un montón de puntos si hago lo que tengo que hacer, y para eso, ¿verdad? Estoy trabajando. A futuro, pues tengo de cara el centroamericano, tengo pensado solicitar unos tipos de ayuda tanto a la empresa privada como al Comité Olímpico y a Recreación y Deporte, porque pueden ser mis últimos centroamericanos. Tengo 32 años, para dejar de trabajar unos meses y enfocarme totalmente a lo que es, por lo menos 3 meses antes, a lo que es el éstalo y el salto largo, que entiendo que lo estás repitiendo. Antes de adelantarnos un poquito más al tema, quiero tocar y abordar la importancia que tuvieron los Juegos Panamericanos Santiago de Chile para Alibeth Félix. Previamente has estado también en otros escenarios, pero fuiste histórica. Nuestra primera medalla en atletismo, ¿verdad? En el nivel femenino, altas y bajas, como todo atleta, durante todo este transcurso. ¿Cuál fue ese punto clímax o que te definió en ese momento para decir, ¿sabes qué? Yo tengo la calidad para ser una medallista panamericana, porque la historia está, ¿verdad? Es la primera. El nivel aumenta y a veces es un poco más complicado. Hablemos acerca de qué tipo de ajustes tuviste que realizar, ¿verdad? Pues para ser histórica como ya lo eres. Sí, no todo el mundo lo sabe, pero yo en Lima, en el 2019, yo estuve a punto de coger una medalla panamericana. Ajá. Simplemente no sé qué me ocurrió, ¿verdad? Cosas que le pasan a los atletas, que en el lanzamiento de la jabalina tiré 32 metros cuando estaba calentando y estaba lanzando 40 o por encima de 40. Así que fue como un bloqueo mental que tuve y tiré 32 metros y ahí se me fue la medalla. Inclusive luego de eso yo corrí 2:15. ¿Sabes? Que corrí bien el 800. Yo estaba lista para coger esa medalla ya en Lima. Lo único que, obviamente, lanzar 8 metros menos te quita bastantes puntos. Y las otras son mejores que yo siempre en lanzamiento. Así que yo tenía que lanzar los 40 metros y correr el 2:15. Y esa medalla era mía. Y eso me pasó ahí. Y mentalmente fue bien fuerte para mí y para mi entrenador. Porque la teníamos ahí en bandeja de plata luego de haber hecho 5 eventos, que nos quedaban 2 nada más. Y fue bien fuerte. Así que para Chile... nos preparamos. Entiendo que yo cogí como 3 semanas libres del trabajo. Entrenábamos por la mañana, por la tarde, estábamos trotando y estábamos bien positivos, y también mentalizándome en que ese país iba a ser bastante frío, ¿verdad? Porque ya no los habían dicho, y a mí me gusta que me digan las cosas como que con mucho tiempo, porque yo sigo mentalmente diciendo que ya iba a ser frío, ahí va a ser frío, te tienes que preparar, ahí va a ser frío. Y prácticamente ya mentalmente con el frío ya yo estaba lista. Pero creo que ese primer día, los días del estado fueron los más fríos. No sé por qué. Pero ese primer día, al yo terminar el 3er lugar y saber que siempre mi segundo día es mejor, yo dije, yo creo que esta vez sí voy a coger la medalla, pero me viene el flashback de Lima, de yo diciendo, Dios mío, yo tenía la oportunidad también en Lima y mira lo que me pasó. Así que creo que esa noche mentalmente conmigo misma me senté y dije, espérate, esto no puede volver a pasar. O sea, tú has entrenado demasiado, llevas 10 meses corriendo. Mucho sacrificio. Sí, demasiado sacrificio para que esto te vuelva a pasar. Y yo digo, no, tenemos que seguir. Y ya en el salto largo salió un poquito el sol y yo dije, no, este es mi momento. Y ya en el primer salto había saltado 6:30. 6:30. Y ya yo dije, no, ya esto es mío. Ya esto es mío, exacto. Y no sabía que era la primera medalla. Ni mi entrenador ni yo prácticamente sabíamos eso. Pensábamos que ya habían otras medallas panamericanas en cuestión de mujeres. Pero creo que me enteré
luego del salto largo. Ok. Como que iba a ser la primera medalla. Brutal. Y tú estás luchando mentalmente con la jabalina porque ese fue el evento que en el Panamericano anterior te fue mal. Así que Exactamente. estábamos ahí, pero ya cuando yo tiré el primer lanzamiento y fueron como 38, 39 metros, yo dije, no. Sí, yo me calmé, luego después tiré 40 y era correr el 800. Con ese frío, porque era un poquito más de noche, pero creo que el clima, creo que fue la pregunta, fue terminar el tercer lugar ese día. Ese día. Todo, ¿verdad? Uno, es una emoción que solamente tú puedes describir, ¿no? Porque eres la única que la ha conquistado. Ya estando en esa etapa, como te indica, te empieza a dar esos flashbacks de que, espérate, yo tengo que controlar, que es una realidad que presentan los atletas. Sí. No todo es color de rosa como la gente, desde las gradas es un Sí, mamey. claro. Pero tú en ese momento empiezan a llegar esos pensamientos que algunas personas pueden verlo negativo. En tu caso fue de motivación para decir, espérate, yo tengo que bloquear esto, tengo que trabajar fuertemente. Y eso habla sobre la mentalidad ganadora y sobre todo de perseverancia que tiene que tener un atleta. O sea, en un momento clímax de tu competencia, te empiezan a llegar esos momentos dentro de tu intimidad en ese momento, qué cosas tú hacías, porque sabemos que lo estás pensando, pero de lo que nos puedas describir. Cuando estuviste en el descanso, tú te aíslas de todo en el momento, que es complicado, ¿verdad? Sabemos que es un complicado, Sí. pero ¿qué tú hiciste para controlar, trabajarlo mentalmente en ese momento? No, a mí no me gusta estar mucho tiempo sola. Me gusta hablar. Dailin lo sabe, ¿verdad? Que es la terapista que siempre está con nosotros en los múltiples. Yo sigo hablando con mi entrenador, pero a la misma vez lo que me hace bloquear eso es darle para atrás al tiempo y pensar en todo el sacrificio que he tenido. Oye, se vale estar nervioso, se vale, porque eso lo pasamos los atletas y ahora mismo también yo recibo ayuda psicológica deportiva, ¿verdad? Porque es que te ocurre todo el tiempo, porque mientras más logros el atleta tiene, es complicado, porque tú no quieres quedarte afuera, tú no Claro. quieres quedarte abajo. Así que, ¿cómo lo bloqueo? Casi siempre cuando me pongo nerviosa, y más para las carreras, que me da como mucho nervio no llegar o que se me trepe el ácido antes de tiempo, cosas así, pues yo digo, no, Alice, tú entrenaste durísimo. O sea, tú te sacrificaste demasiado, tú hiciste todo lo que te dijo tu entrenador, así que ¿por qué estás dudando? Y todo esto yo estoy hablando sola. Cada vez que yo compito, yo hablo mucho sola. Yo no sé si ustedes me han visto, pero yo sigo hablando sola un rato. Yo estoy hablando sola porque yo me estoy diciendo a mí misma, como que no, ya tú hiciste este sacrificio, tú hiciste esto y ahora estoy trabajando, ¿verdad? Con una psicóloga deportiva, la cual pues tenemos unos planes y cosas Muy que bien. también debo decirme a mí misma, agradecerle a mi cuerpo que a mi edad puedo hacer Correcto. las cosas, ¿verdad? Y siempre ser agradecida. Que esa ha sido la clave este año también de poder continuar. Tocaste un tema muy importante y lo tomo con mucha seriedad y qué bueno que lo estés diciendo tú. La importancia de constantemente seguir trabajando emocionalmente y mentalmente con uno. No porque ya uno tenga un nivel de experiencia, de expertise, uno entiende, porque mucho, le hemos hablado y todos lo conocemos. Hay gente que a veces pues como que baja la guardia, no, al contrario. Más nivel, más retos para mí, ¿me entiendes? Pues tengo que seguir trabajando emocionalmente y gracias por destacar eso para que todos los jóvenes que nos estén visualizando, que no piensen que es que esto es de la noche a la mañana de un tiempito, no, hay que trabajar constantemente, seriamente con la psicología deportiva, porque es el motor realmente. Físicamente tú estás bien, si acá arriba tú no estás, lamentablemente no hay nada. Vamos a transportarnos a Río 2016. En Brasil, lograste una meta grandísima. Eres de las pocas atletas que puedes decir, ¿verdad? Que has completado literalmente mucho de todo este escenario que mucha gente desde pequeño o que entra en el mundo deportivo quiere. Yo quiero llegar a las Olimpiadas. Río 2016. ¿Dónde tú sitúas entre tanta experiencia y tantos logros que tú tienes deportivamente? ¿Dónde tú sitúas a Río 2016? Es una de las experiencias más grandes, aunque la medalla panamericana entiendo que en sentimiento lo supera, pero es una de las experiencias más grandes. Creo que es cuando tú naces y mamá y papá te ponen el apellido, es lo mismo. Ser olímpica, aunque sea una vez, ese es tu apellido de por vida en el ámbito atlético. La olímpica, Alice Félix, la olímpica, tal persona, ¿verdad? Ese va a ser
tu apellido de por vida. Una de las claves para yo poder llegar a la Olimpiada, no te puedo decir que desde ese año, desde el principio, yo dije, yo voy a llegar a las Olimpiadas porque yo soy Alice Bernó. Esto es trabajado, sacrificado. Creo que yo llegué a las Olimpiadas un poco cansada. Yo hice 4 estalos corridos para poder lograrlo. Y cuando llegué a la Olimpiada, pues ya no quedaba tanta fuerza en mí como yo hubiera querido, ¿verdad? Pero creo que no creerse, a pesar del trabajo y de las marcas que yo venía haciendo, no creerse que ya lo vas a lograr de la primera. Siempre tener dentro de ti esa duda, porque esa es la motivación para hacerlo. Y creo que también esas son una de las cosas que pasan los atletas, que yo lo voy a hacer, eso me va a salir. Y sí, uno debe tener ese pensamiento, pero dentro de ti tiene que existir la ejecución, ¿verdad? De que ya lo dijiste que lo vas a hacer y lo estás plasmando, pero la realidad es que yo no pensaba que yo iba a ir a la Olimpiada, pero volvemos, mi entrenador me dijo, no, nosotros estamos para hacer tanto. Y yo, de verdad, sí, Alice, estamos para hacer tanto, es que nos salga ese día esto y lo otro, y así salió. Qué bien, qué bien. Y yo quisiera hacer, ¿verdad? Un mini paréntesis, ¿verdad? Y qué mejor que tú que nos expliques. Muchas personas, ¿verdad? No entienden muy bien, ¿verdad? Esta disciplina del héptalo. No es fácil entrenar para un evento, imagínate para más de uno. Claro. Y incluso muchas personas, ¿verdad? Dentro del atletismo a veces crea un poquito de confusión en esto de los puntos, que tengo que hacer tanto aquí y después en este evento esto. ¿Tú nos puedes explicar un poquito, ¿verdad? De cómo funciona eso y la importancia de mantenerse como que consistente con tus marcas? Sí, las pruebas múltiples, en este caso en mujeres que se hace el héptalo, son 7 eventos, se hacen 4 eventos el primer día, 3 eventos el segundo día. Entre el primer día se hace 100 con vallas, salto alto, vale y 200. Y luego en la tarde, al otro día, que se hacen los próximos 3, se hace salto largo, jabalina y el 800. Esto es un evento de una acumulación de puntos, no porque tú veas que alguien ganó la carrera del 200, es porque va a ganar la competencia, ¿verdad? Aquí se trata de donde tú eres buena, sacar la mayor cantidad de puntos, y donde las demás son mejores que tú, tratarte de acercar a ellas para que no te saquen esa cantidad de puntos, ¿verdad? Y es un juego, ¿verdad? De sumar, de restar. Y también mentalmente es hacer un evento, bloquearlo, ya lo hice, si salió bien, bien, si salió mal, y luego ir para el otro, pero no pensar en el próximo que va del que estás haciendo, ¿verdad? Es como un poco complicado, por eso es que no hay muchas personas que lo hacen, pero prácticamente es tratar de superar las marcas que tú tienes. El público la está escuchando decir, tengo tantos eventos, son 7, pero la gente dice, entonces, ¿cómo le da el tiempo a Lisbeth dentro de todas sus responsabilidades, ¿verdad? De trabajo de adulta y de poder practicar dentro de lo que se te sea permitido? ¿Qué tú nos puedes expresar al público de cómo es diariamente tu diario continuo deportivo? Un día regular deportivamente a Lisbeth. Sí, yo me tengo que levantar más o menos como a las 5 de la mañana. Entonces voy al gimnasio, hago mis pesas. Luego de hacer las pesas, pues hago mi trote, ¿verdad? Ya no lo hago desde muy antes, sino bien cercano a la competencia, pues por cuestión de poder maximizar en otras áreas. Hago mi trote, luego de eso pues me baño, me visto, me voy al trabajo. Trabajo mis 8 horas, ¿verdad? En el trabajo salgo a las 4:30 más o menos, para de ahí entonces arrancar a la pista y entrenar más o menos. Ahora mismo estamos entrenando como 2 horas y algo. Si es suave, pues 1:50, más o menos por ahí, porque ya estamos entrenando un poco más extenso, porque ya se acerca mi primer héptalo, así que pero ese es mi diario. Prácticamente entonces llego a las 8 de la noche para comer. A veces Javier me tiene la comida, a veces la tenemos que comprar. Y ya a las 9 tengo que estar durmiendo, porque si no al otro día no me voy a poder levantar a las 5 de la mañana para poder entrenar.
Es un día bastante ajetreado, así las tengo por muchos, muchos años. Y qué bueno que todavía tengas ese entusiasmo, esa energía de decir, ¿sabes qué? Yo voy a seguir hasta donde mi cuerpo termine. Realmente, más allá de tantos logros, ¿qué le hace falta? Porque lo has tenido literalmente, tú eres de las atletas más completas que tiene Puerto Rico, pero sabemos que eres bien fajón, eres bien competitiva. ¿Qué le hace falta a Lisbeth Félix en el ámbito deportivo? Wow, qué clase de pregunta. Prácticamente ahora mismo yo estoy viviendo una de las mejores etapas de mi vida. Recientemente me acabo de casar, ¿verdad? Tengo un hogar, tengo ya otra responsabilidad, que gracias a Dios esa persona que escogí como esposo, ¿verdad? Pues constantemente me está apoyando y ayudando en lo que yo necesito, pero decirte como que qué me hace falta, prácticamente yo siempre digo, cada vez que me preguntan como que, mira, ¿qué medalla tú crees que vas a coger? ¿Vas a coger medalla? Y yo le digo, bueno, si yo mejoro mi mejor marca personal, eso sale solo. Así que cada año, cada competencia, lo que siempre me hace falta es yo decir, este año tuve mejor marca personal en tal evento, tal cosa. Y creo que ese debe ser el pensamiento de todo atleta, porque el atletismo es individual. Uh-huh. Así que el reto es con uno mismo. Uh-huh. Uno sí compite en campeonatos por la medalla y a veces uno puede hacer ajustes, pero si yo hago los 7 eventos y mejor marcar los 7 eventos, pues rompo el récord nacional. Así que ese es el pensamiento que yo tengo. Y yo creo que eso es lo que me hace falta, mejorar los 7 eventos para volver a romper ese récord nacional. Muy bien. Una vez ya hayas completado estos, como dicen por ahí en la calle, tú puedes sacar a un atleta de la pista, del campo, pero nunca sacarás el campo y la pista de un atleta. Sabemos que eres una obrera de este deporte, por muchos años lo has demostrado. ¿Cuál sería ese otro próximo step en tu parte? ¿Te ves como entrenadora? ¿Te ves siendo partícipe, ¿verdad?, de esas nuevas atletas que vienen subiendo, que te admiran y te respetan muchísimo? ¿Qué puede visualizar Lisbeth Félix una vez ya completada tu participación deportiva? Pues de ser atleta a ser entrenadora de lleno, pues no creo. Pudiera ser asistente de algún entrenador. Creo que para ser entrenador, que lo veo todos los días con mi entrenador, uno tiene que tener esa responsabilidad y esa capacidad de poder llevar al atleta correctamente a poder ejecutar. Así que me gustaría poder dar mi conocimiento, pero comenzando desde lo más bajo, ¿verdad? Siendo a lo mejor un asistente o siempre estar hablando, ¿verdad?, del atletismo, comentando como lo estuvimos haciendo en las justas para poder dar mi conocimiento, ser algún grupo de apoyo para los jóvenes que están subiendo, porque créanme que todo, al ya yo tener 32 años, todo lo que yo hago es con miras y ayudando al que está subiendo, porque yo quiero abrirle las puertas a ellos, quiero decirle lo importante que es continuar, que cada vez se vuelve más fuerte, que cada vez mentalmente es más difícil. Así que yo creo que yo me veo aliada a algo del deporte, pero no te sé decir en qué todavía. Lisbeth, si tú pudieras definirte en una sola palabra, sabemos que hay muchas palabras que te pueden describir, pero si Lisbeth Félix pudiera describirse en una sola palabra, ¿cuál sería? Creo que comprometida. Yo, si te digo que voy a estar en el próximo siglo, es porque, ¿verdad?, si no tengo ninguna lesión es porque lo voy a estar. Yo soy comprometida, yo cumplo con lo que digo y trabajo para eso. Lisbeth, un último mensaje a toda esa fanaticada que te sigue y jóvenes que te admiran y te respetan, y sobre todo de exhortación a de que hay que trabajar, hay que tomar esto bien en serio y los sueños sí son capaces de realizar. Bueno, a todos los que me apoyan, pues sumamente agradecida, ¿verdad?, por su apoyo. Creo que sin su apoyo, ¿verdad?, tampoco esto sería posible. También, ¿verdad?, siempre quiero decirlo, agradecida con mi entrenador, con Ubaldo Duani, ¿verdad?, que él lleva tantos años aquí en Puerto Rico y nunca me ha dejado sola y siempre hemos conseguido grandes cosas. Y a todos esos jóvenes que están en el proceso, ¿verdad?, que ahora mismo tienen grandes marcas, que
esto es solo el comienzo, que no, ¿verdad? No piensen que por tener ya esas marcas ya terminaron y van a llegar. Creo que esto es un deporte longevo y que si tenemos grandes marcas ahora, tenemos que ser responsables, tanto los entrenadores como los atletas, y ser comprometidos de que eso no queda ahí. El que necesite, ¿verdad?, tener un diálogo conmigo, yo siempre estoy dispuesta a tenerlo con los jóvenes. Y siempre, cada año piensen en superarse en sí mismos, no piensen en la competencia. Así que ese es mi mayor consejo para ellos. Agradecemos tu tiempo con nosotros, Alisbeth, igualmente a Germán Roena. Una historia que sabemos que a ustedes les va a agradar mucho y que sobre todo, recalco y hago hincapié en que tomen datos de las personas que han abierto pasos, que se han sacrificado y se han entregado realmente con alma, vida y corazón por sus sueños y por sus metas. Así que, Alisbeth, te agradezco a pasar de todos estos años lo que has realizado por nuestro país y sobre todo que sigues manteniendo ese ímpetu de ser mejor cada día como persona, como deportista y sobre todo en el ámbito social para nuestra comunidad. Esta ha sido Alisbeth Félix, Jesús Vélez y Germán Roena para Puerto Rico Sport Nation. Llévatelo.